invitado de esta noche es un periodista que está al frente del periódico más antiguo del país. Es un periódico que ha dado una batalla frontal contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la politiquería. Es un periódico que ha sido víctima de atentados tanto a sus instalaciones como contra sus directivas. Como quiera que la mafia asesinó a su director en el año de 1986, el 17 de diciembre más exactamente. Sus periodistas han sido perseguidos, sus ejemplares del periódico fueron incendiados, quemados, decomisados, en fin, ultrajados de todas las maneras posibles por el cartel de Medellín. Y bueno, ha dado una batalla que a pesar de todo no ha logrado mermarlo, no ha logrado mermar su capacidad ni su voluntad. Circuló durante unos años semanalmente después de una crisis que atravesó, y ahora hace varios años está nuevamente circulando diariamente. Como ustedes habrán adivinado ya, se trata del periódico El Espectador, y tenemos esta noche a su director, don Fidel Cano Correa, a quien le doy la bienvenida. Fidel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, Fidel, nosotros vemos en el mundo periodístico que hay una discusión acerca de la libertad de expresión, de hasta dónde debe haber límites, si los debe haber, si no los debe haber. Yo que he colaborado con El Espectador en algunas etapas de mi vida profesional, sé que ustedes le dan toda la libertad a los colaboradores. Pero quisiera preguntarle, ¿usted cree que hay que ponerle algún tipo de talanquera, de limitación a la prensa, a la libertad de expresión, que haya que expedir alguna ley, que se deba ejercer algún tipo de control? Pues yo creo que las leyes colombianas son muy claras y los periodistas, claro que tenemos límites, pero deben ser los menores límites posibles, porque cuando uno empieza a trazar esas rayas de límites, por lo general los poderosos tratan de irlas corriendo cada vez más hasta que se vuelve censura. Yo creo que, claro, obviamente que ante una calumnia, ante una injuria, pues hay elementos, digamos, dentro de la justicia para protegerse, y el periodista no puede violar ese tipo de cosas. Pero de resto, la libertad de expresión debe ser protegida, y siempre será, el viejo dicho, pues siempre será mejor una prensa excedida que una prensa maniatada. Cuando usted habla de los límites, supongo que se refiere a los límites en cuanto a la información, más no en lo que tiene que ver con la opinión. ¿Cómo manejan ustedes eso en El Espectador? Sí, pues nosotros la opinión es absolutamente libre, o sea, nosotros entendemos que un columnista, un caricaturista, responde por lo que dice con su firma, y El Espectador nunca le cambiará una coma o bueno, una coma de pronto sí, sí. Pero nunca le cambiará el sentido o le pedirá a un columnista que por favor no se refiera a algo o que se refiera a algo que queramos que se refiera. Los columnistas y los caricaturistas son unos invitados a estar ahí con lo que quieran decir. Ustedes en El Espectador han sido víctimas de persecuciones económicas, como lo fueron con el Grupo Gran Colombiano en los años 80, y luego de persecución pues terrorista por parte del narcotráfico, de la mafia. Persecución política tienen hoy en día cuando el expresidente Uribe los acusa de ser aliados de las FARC y del terrorismo y de todas estas cosas. ¿Cómo asume usted como director todos esos señalamientos que se hacen hoy en día sobre el periódico? Pues digamos, no los desprecio, yo trato de entender cuáles son las acusaciones que están haciendo, porque es posible que tengan razón en alguna, pero por lo general se trata de intentos de presión para que cambiemos nuestra posición o para que actuemos de manera diferente en el periodismo que ha hecho El Espectador toda la vida, y por lo general no recuerdo, digamos, de una equivocación en ese sentido, de haber utilizado la información de manera manipulada o cosas de ese tipo que dicen
en El Espectador. Pero creo que todas las críticas hay que asumirlas con seriedad y mirar y revisar y no simplemente de entrada rechazarlas, digamos. Hace unos días la columnista María Isabel Rueda decía que el periódico El Espectador solamente publicaba filtraciones de la Fiscalía y que no investigaban nada, que solo eran una caja de resonancia del fiscal general. Y uno no entiende realmente cuál es la intención de un comentario como ese en un periódico tan importante como el periódico El Tiempo. Pero sobre todo, porque obviamente no es una posición del periódico El Tiempo, sino una posición de María Isabel Rueda como columnista. ¿Usted qué puede agregar o rechazar o comentar sobre ese tipo de columnas? Pues diría que el ladrón juzga por su condición y creo que la manera como concibe María Isabel Rueda el periodismo es muy diferente a como la concebimos en El Espectador y ella nos está analizando desde el punto de vista como ella utiliza el periodismo. En El Espectador no hacemos ese tipo de periodismo que está para peleas personales o para favorecer amigos y para atacar enemigos. Y es curioso que ella nunca se ha referido a un escándalo como el escándalo de la salud en el cual algún pariente de ella está involucrado, ¿no? Bueno, sí, eso ya son otras cosas. Sí, de hecho en esa columna pues hace un virulento ataque de Iván Velázquez, pero no pone un asterisco diciendo que él fue el investigador de su cuñada. Pues es muy lamentable eso, pero bueno, pasemos al periodismo en Colombia globalmente. ¿Usted cree que los medios en Colombia están haciendo bien su tarea? ¿Usted qué cree que deben hacer mejor? ¿En dónde estamos fallando? ¿Por dónde cree que tenemos que fortalecernos? ¿Qué, por decirlo así, qué sugerencias o qué correctivos cree usted que debería tener la prensa en Colombia? Pues yo en general respeto mucho el periodismo colombiano. Yo creo que es un periodismo valiente, que realmente se atreve a meterse en los temas, que ha destapado muchos de los temas que luego se han vuelto judiciales, pues los ha destapado en la prensa colombiana. Sin embargo, yo sí creo que a veces nos falta un poquito más de rigor, de trabajo un poco más profundo, de mayor investigación. Siento que a veces nos sentimos satisfechos con solo una parte de la historia y no trabajamos lo suficiente a fondo. Obviamente los medios viven un momento difícil, no hay muchos recursos, digamos, para poder dedicar un equipo grande durante meses a hacer grandes investigaciones, cosas de ese tipo. Pero yo creo que de todos modos con las uñas se pueden hacer trabajos más, digamos, más queriendo ir al fondo que simplemente sacar un escándalo y contentarse con eso. ¿Usted cree que el periodismo colombiano es mejor en televisión, en radio, en prensa, en internet? Yo creo que en todos los medios se hacen esfuerzos importantes. Obviamente la prensa pues tiene más tiempo, puede darse una pausa y bueno, yo siempre he sido de prensa, entonces prefiero el periodismo que se hace en prensa. Pero eso no quiere decir que en los otros medios no se hagan cosas buenas y que incluso, digamos, en la velocidad, pues yo admiro mucho a los periodistas que pueden hablar sin pararse a pensar. Fidel, lo que pasa es que en general la familia acá no es de muy bajo perfil, ¿no? Eso desde los antecesores de ustedes, don Fidel, don Fidel. Bueno, don Fidel, el fundador, ¿qué? Pero don Gabriel, don Guillermo, todos en ese periódico han sido bastante low profile, pero han hecho una tarea que sin duda todo el país, y bueno, fuera del país también es muy reconocida. A usted, cuando se presenta en eventos, en foros, en conferencias fuera del país y habla como director del Espectador, ¿qué le dicen? Sí, hay un tremendo respeto por el Espectador, lo cual es una carga muy pesada que hay que llevar para estar a la altura de ese legado. Pero sí, en todas partes hay un tremendo respeto por el Espectador en sus diferentes épocas. Ha dado batallas muy valientes que se las reconocen.
quizás más en el exterior que en Colombia. De manera que sí, es un gran orgullo y también una enorme responsabilidad cargar con ese legado. Hablando de responsabilidad, muchos periódicos por fuera de Colombia tienen la figura del defensor del lector o el ombudsman que se llamaba. El periódico El Tiempo lo tuvo una época y ya no lo dejó de tener hace ya bastantes años. ¿El Espectador nunca lo ha tenido? ¿Nunca han pensado en tenerlo? Tuvo durante un tiempo. Manuel José Cepeda fue defensor del lector, Juan Manuel Charri. Ah, sí, también. señor, sí. Lo que pasa es que el defensor del lector se volvió una figura casi que decorativa, donde era como un exhausto, ¿no? Como que todo el mundo se quejaba ya, salía la columna, pero finalmente no le paraban bolas a lo que él decía. De manera que se terminó devaluando un poquito la figura y sí, finalmente ambos, pues o todos los periódicos terminaron, bueno, no todos, pero aquí en Colombia por lo menos, terminaron con esa figura. Usted hace cada semana una evaluación, como un mini diálogo con los lectores del Espectador, donde dice qué cosas le gustaron, qué cosas no, qué cosas fueron más importantes y eso. Es en un proceso un poquito como, no digamos de autocrítica, pero sí de autoevaluación del periódico. ¿Cuál cree usted que ha sido el peor error que ha cometido el Espectador? Hijo del diablo. Ahí sí me rajo. Todas las semanas cometemos, o sea, yo aspiraba a que esa sección no durara mucho y pudiéramos acabarla, pero a veces cometemos unos errores increíbles, pero no sé, obviamente los que más me mortifican son los de problemas con la información, de mal manejo de la información. Esos me atormentan mucho más que, no sé, errores de ortografía increíbles y bueno, cosas que se repiten y esos errores, digamos que no me atormentan tanto como los que tienen que ver con el manejo de la información. Sí, porque la gente confía mucho en un periódico y la gente confía en lo que ve impreso, ¿no? Y si esa información llega mal, queda uno, además porque puede echar a perder una frase o una fuente mal citada, puede echar a perder un reportaje completo, ¿no? De acuerdo, sí. Es un poco eso lo que hablábamos antes de lo que creo que le falta un poquito de rigor al periodismo, un poquito más de, no sé cómo llamarlo, más trabajo, digamos, más empeño en que salga con absoluta perfección la información, de ir siempre seguir teniendo dudas de la información que uno está manejando. Usted hablaba hace un rato de las dificultades que tienen los medios y eso, y los periódicos en concreto a los que les han prácticamente sentenciado la muerte desde hace siglos, siguen sobreviviendo. Ahí van a flote, El Espectador ya tiene 120 y pico de años, y es un periódico que obviamente tiene dificultades en tema de la publicidad y todo eso. ¿Eso tiene mucho que ver con Internet o es independiente de eso? ¿Es que no hemos encontrado una fórmula para competir con Internet o para complementarnos con Internet? ¿Cómo ve usted el futuro del periódico con Internet? Porque yo no diría que vayan a ser excluyentes. No, pues evidentemente, digamos, la evolución de los periódicos impresos, pues sí, tiene que ver con el desarrollo del Internet, porque el uso de la información empieza a cambiar. En los más jóvenes, pues ya están acostumbrados a un mundo digital y el papel casi que es incómodo, digamos, de leer, pero hay usos para todo momento y yo creo que, como lo ha hecho El Espectador y muchos otros medios, se trata de estar en todas las plataformas, de saber que uno es un productor de contenido que puede aprovechar ese contenido de diversas maneras y con diversas maneras de contar las historias en las diferentes plataformas, y yo creo que ese es el futuro. No sé si el papel se acabará algún día o no, yo creo que todavía es una experiencia diferente que la gente valora, que la gente está pagando por ella todavía. Pero creo que es la combinación de todas las plataformas lo que va a ser el futuro de todos los medios. En ese orden de ideas, ¿usted cree que El Espectador debería prescindir de secciones que tiene o debería integrar nuevas secciones para, de alguna manera, atraer a esos lectores jóvenes a los que no les llama tanto la atención el papel? Yo no sé qué tanto sea eso. Digamos, yo soy un convencido de que tenemos que reinventar la manera de contar las historias, todo el tiempo tenemos que estar en eso.
Pero yo creo que el papel es ineficiente, digamos, para cómo se mueve la información hoy en día. El espectador pues ha tratado de un poco liberarse de simplemente dar noticias para dar informaciones, contextos, análisis, cosas un poquito más profundas, y creo que el papel ahí se defiende. Pero yo no sé, un muchacho que haya nacido ya en el mundo digital, si cuando crezca se le va a meter al papel o no, eso es una gran incógnita. Ustedes han sido innovadores en muchas cosas. Ustedes inventaron el lunes deportivo, que hoy sale en el periódico El Tiempo, pero eso fue una sección que se inventó El Espectador hace como 30 años o más. Ustedes inventaron la revista dominical de cómics que se llamaba Los Monos. Ustedes tuvieron el magazine dominical, que fue sin duda el mejor suplemento literario que hubo en la prensa de Colombia durante decenas de años. Y así otra, La Guía, que era una sección local buenísima. ¿Por qué esas secciones que en algún momento tuvieron tanta acogida, por qué el periódico las ha abandonado, por qué no las ha retomado? Por la plata. Realmente el periódico pues ha tenido unas épocas muy duras financieras, donde todos esos productos fueron muriendo poco a poco por falta de financiación, y revivirlos es complicado en este mundo de hoy. Cada vez que le echa unos números a revivir el magazine, que es, digamos, lo que quisiéramos todos, pues realmente los números no dan. Es muy complicado. Ahí tenemos el magazine en el digital con una cantidad de audiencia, pero pues no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo. Se ha visto últimamente que grandes personas grandes empresarios han comprado medios, ¿no? Y tienen presencia en los medios. Este mismo canal es de un magnate mexicano. El Espectador es propiedad de la familia Santo Domingo, El Tiempo de la familia Sarmiento, y así. ¿En qué medida esa propiedad de parte de una persona tan influyente, con tantos negocios en tantas partes, influye en el contenido del Espectador concretamente? El Espectador, que es de lo que puedo hablar, influye cero. Ellos han entendido qué es lo que es el Espectador y por qué vale, digamos, por qué vale la pena tener el Espectador, pues porque esté fiel a ese legado que ha tenido siempre. Y pues yo siempre he dicho que las preocupaciones por la libertad de prensa, cuando esta gente lo que ha hecho es subvencionar un periódico independiente que es deficitario, y ellos han estado ahí apoyándolo. Yo nunca he recibido una llamada de Nueva York por algún contenido que tengamos. De hecho, hemos tenido contenidos difíciles para ellos. Todo lo que habla, lo de tierras en la Orinoquía, ellos tenían un proyecto allá del que ya se salieron por toda esta polémica, pues, pero El Espectador fue uno de los más fuertes en contra de lo que se estaba haciendo allí. O el otro día, el año pasado, publicamos una columna de Salomón Kalmanovich contra don Julio Mario Santo Domingo, ni más ni menos, y salió publicada en El Espectador y nadie llamó. Seguramente que no les gustó, pero ahí salió publicada. ¿Bicicleta o metro? Ambas. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Frijoles o lentejas? Lentejas. ¿Peñalosa o Mocus? Mocus. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Extranjeras o colombianas? La que sea. ¿Bellas o bestias? No, ahí no puedo decir. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? De ambos. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Arriba o abajo? A veces arriba, a veces abajo. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Tierra fría o caliente? Fría. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿El Tiempo o Semana?
Semana. ¿Con luz o sin luz? Sin luz. ¿Obregón o Botero? Obregón. ¿Hablar o escribir? Escribir. ¿Europa o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Dieta o ejercicio? Ninguna de las dos. Deporte. ¿Mantequilla o mermelada? Las dos. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Uribe o Santos? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Fidel Cano. Bueno, continuemos ya para estos últimos minutos. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre... Hay muchos periodistas que pasan por el servicio público como diplomáticos, como ministros, etcétera, como alcaldes, gobernadores y eso. ¿Usted qué piensa de esa puerta giratoria que a veces se da en los medios colombianos? Me parece nefasta, aunque yo fui diplomático, pero bueno, venía a estudiar, digamos, no estaba metido en el periodismo en ese momento. Pero me parece nefasto sobre todo la puerta giratoria, digamos, si un periodista va y hace una experiencia y vuelve y se dedica al periodismo, bueno, digamos que le valió su experiencia de estar del otro lado y entender las cosas desde el otro lado. Pero esa volteadera para un lado y para el otro sí me parece nefasta. Ustedes en El Espectador sin duda han tenido a muchos de los mejores, no solamente periodistas, sino columnistas y todas estas cosas en el periódico. Le voy a hacer unas preguntas que lo van a meter en aprietos, pero que quisiera que me contestara. ¿Cuál ha sido el mejor cronista que usted cree que ha habido en El Espectador? Posiblemente Luis Tejada. Casi nada, ¿no? Mesa de redacción. El mejor columnista. Mejor columnista. Pues Gabo, yo diría. El mejor fotógrafo. Tal vez Francisco Carranza. El mejor caricaturista. Para mí Osuna, sin duda. Sin duda alguna. Yo también ahí coincido con usted plenamente. Yo como columnista, yo diría Klim, ¿no? También, que Klim era un portento, ¿no? Son 128 años y con muy buenos columnistas, no es fácil esa selección. No es nada fácil. Menos de aquí a quemarropa. sin derecho a pensar mucho ni a buscar en Google. En los archivos. En los archivos. Bueno, Fidel, pues ha sido muy grato tenerlo esta noche acá. Ya conoce el camino, lo esperamos cuando quiera y bueno, le deseamos larga vida al periódico, así siga dando pérdida, pero que siga manteniéndose. Cada vez damos menos y esperamos poder llegar al punto de equilibrio pronto. Bueno, pero esa pérdida, digamos, ese déficit en el que vive el periódico, por fortuna, como dice usted, ha sido, a pesar de todo, ha recibido el apoyo de la familia, del grupo propietario del periódico, ¿no? Sí, eso sí, ellos han estado ahí firmes. Yo creo que ellos entienden que además hicieron una inversión tremenda para volver a ser diario, porque entienden que este país se merece un periódico como El Espectador. Bueno, además que las otras empresas, que Caracol, que sí debe dar utilidad y todo ahí ayude un poquito al Espectador y esas cosas, ¿no? Y Blue, que también está cogiendo mucho vuelo. También, sí, el grupo en general va bien y El Espectador, pues bueno, cada vez está mejor, perdiendo menos dinero. Bueno, pues por el bien del espectador, de los periodistas que trabajan allá, pero sobre todo por el bien de los colombianos que necesitamos muchísima variedad y pluralidad en la información, le deseo siempre lo mejor al periódico y a ustedes, a todos los que trabajan allá. Gracias por haber venido. Gracias a usted.